Muy bien. Ese tenemos. 5. Gracias por acompañarnos una vez más en una transmisión de Máster Radio. El día de hoy, como siempre, tenemos la compañía de integrantes de Máster Yucatán. El día de hoy contamos con la presencia de Ravel Rosado, bienvenido, Armando Cáceres. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Alexis Zap. Hola, buenas tardes. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante a tratar. El día de hoy vamos a hablar sobre el EZLN y el gobierno federal y la sociedad civil. Y para eso nos acompaña el día de hoy el maestro en ciencias César Valera Baeza. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, mucho gusto. Un saludo a todos los telenautas de las redes sociales. Mucho gusto, muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por su presencia y por tomar el tiempo para acompañarnos el día de hoy. Bueno, es un tema muy importante, ¿no? Antes de comenzar, me gustaría saber, por ejemplo, que nos explicara ¿qué es el EZLN, o mejor conocido el Ejército Zapatista de Liberación Nacional? ¿Nos podría explicar un poquito acerca de eso? Claro, entiendo que exista una gran, empezando con eso, un saludo, pero a la desmemoria que ha sido parte de la estrategia de los medios de comunicación, del Estado a través de los medios de comunicación, el hacer muy fácil el olvido o la desinformación de la corta y breve historia reciente de México. En el 94, o sea, hace 24 años, se cumple el aniversario apenas hace unos días, 2-3 meses, se hizo un proceso de insurrección en el sureste del país, en uno de los estados más ricos, si no es que el que más, en biodiversidad y en recursos naturales. Es decir, es el estado que, bueno, simbólicamente y significativamente tengo que decir que el EZLN nace ahí, por eso es que estoy explicando un poco qué es lo que hace que nos llamemos como nos llamamos, ¿no? Claro. Entonces, si yo me llamo César, seguramente tienen que ver mis padres en eso, ¿no? Entonces, lo que genera o gesta el proceso del EZLN es unas condiciones de mucha riqueza y mucha pobreza, siendo el estado con más riqueza, tiene petróleo, oro, minas, maderas finas, se hablan 13 lenguas, es el estado con más agua quizá de todo el país, y claramente desde antes del Tratado de Libre Comercio, el Plan Puebla-Panamá y junto a todos estos procesos, las miradas estratégicas de los Estados Unidos estaban puestas en todo este corredor de Puebla hasta Centroamérica por los recursos naturales que son de lo que nosotros sobrevivimos. Entonces esos grandes contrastes hacen que surja, decir, si la gente muere de hambre en un estado que el 55% de la energía de la luz de todo el país, de la energía eléctrica, viene de Chiapas, y sin embargo el 80% de los municipios en el 94 no tenían energía eléctrica, no tenían drenaje, teléfono, carreteras, vivienda, escuelas, ¿se entiende, no? O sea, es mucho más rico que todo el estado de Yucatán, no sé cuántas veces más, solo Chiapas, ¿eh? Entonces es una gran contradicción. En teoría social basta un nivel de pobreza con un contraste de riqueza para que empiece a darse más conciencia. No basta que haya pobreza, explotación, opresión y algunos que acumulen esa riqueza para que de por sí se dé una insurrección. Y el proceso de concientización de los pueblos indígenas ahí, desde esos años en que se van gestando las fuerzas de liberación nacional en el país, en el mero corazón de Chiapas surge el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que pertenece, como su apellido dice, de Liberación Nacional. No era para Chiapas, como bien trató de focalizar el Estado Televisa en ese tiempo, TV Azteca, decir que era un movimiento de Chiapas, que no nos incumbía a nosotros. En realidad era para toda la nación. Exacto. Liberación Nacional estaba buscando, como lo decían, sus primeras 13 demandas con las cuales surge la primera declaración de la Selva Lacandona, y que tiene que ver con techo, vivienda, alimento, salud, educación,
y entre otras más las que nos incumbían a todos. Quizá no nos damos cuenta del analfabetismo que hay o la osteoporosis o la obesidad o la desnutrición que hay en Yucatán, pero somos como el 5º lugar. Sin embargo, libertad, democracia, justicia, dignidad para las mujeres, todo esto también, eso sí es nacional. Tan es así que parece un profeta el vocero del SATLN, ¿no?, con los ejercicios teóricos que hizo en esos años y que todo el mundo conocía menos nosotros, como parte de la estrategia de baja intensidad. La importancia es que no nos informáramos. Acuérdense que el conocimiento, como ustedes les felicito hacen, tiene mucho que ver con el poder. A mayor información y a mayor conocimiento, mayor poder. Si supiéramos que va a haber un tsunami dentro de 2 horas, creo que nadie de los estaríamos aquí. Pero si lo desconocemos, podemos ser víctimas. Lo mismo sucede con las mentiras, para las que tú te puedes hasta pelear con tu esposa. Si te invento una mentira ahorita, probablemente tú la creas, pero como la ignorancia es audaz y además manipulable, es lo que se ha estudiado como estrategia de guerra de baja intensidad. Son como 7 brazos. Yo me tuve que echar ese manual porque trabajaba como analista político en esos años ahí, y por eso se los explico, no como un ciudadano normal, sino también como parte de mi trabajo, igual que el de ustedes. Claro. Ok, maestro César, bueno, antes de que nos adentremos un poquito más al tema, si me permite, me gustaría igual leer una reseña sobre su trayectoria, antes de que nos adentremos un poquito más, ¿le parece? Claro. Ok, por más de 38 años, usted se ha dedicado a la educación y promoción de los derechos humanos e indígenas. Ha sido docente en distintas universidades del país. Desde muy joven colaboró con Radio Universidad de Yucatán, posteriormente fue coordinador del noticiero y otros programas de la radio Huayacocotla, en la Huasteca veracruzana. Es fundador de varios centros de derechos humanos, como el Centro Miguel Agustín PROD, la Red de Todos los Derechos para Todos. Promotor de encuentros internacionalistas por la paz, analista y colaborador en los procesos de paz entre el SZLN y el gobierno federal, defensor de los derechos ambientales, terapeuta en adicciones y educador en tanatología. Además, es licenciado en filosofía, sociología y teología. Cuenta con una maestría en ciencias y estudios en ciencias políticas y psicología. ¿Es correcto? Sí, gracias. No, de nada. Sí. Bueno, entonces, igual, ahorita, retomando nuevamente lo que es el tema, igual me gustaría preguntarle, ¿el SZLN se inspira en otros movimientos de liberación nacional de diferentes países? Yo más bien creo que no existe nada que no venga de los demás. Puede ser una respuesta filosófica, pero liberación nacional lo han tenido muchos movimientos de Centroamérica, Suramérica. Yo creo que será desde las dictaduras, aunque al revés, yo creo que a partir del surgimiento, me da pie para decir lo contrario, más bien la dimensión del SZLN sirvió para mover al mundo entero. Los únicos que, como masa, no nos dimos cuenta, como masa, como decir millones, no, pero muchos mexicanos. Yo creo que la parte del siglo pasado más luminosa, más mística, y lo voy a decir así clarísimo, más espiritual que ha tenido la nación, fue ese tiempo. Era increíble ver la cantidad de gente que aglutinó el mensaje ético, porque el zapatismo es por encima de todo un movimiento ético. Uh-huh. Y el decir liberación nacional se volvió liberación mundial. Estuvo acá, pues todos, Alain Touraine, la Mitterrand, estaba Galeano, Saramago, yo los veía caminar como cualquier otro ciudadano, nos encontrábamos ahí, 32 países de todo el mundo, y todo a partir de eso, Oliver Stone, sí, una de las cosas es que desaparecía eso de que vos sos, director de cine y ustedes el tal, Tojolabal. Se construía una sociedad posible, como bien decían, y se sentían los pedacitos, es decir, los cristianos dirían del reino de Dios, o los otros dirían del socialismo. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que se aspira ya tenían, es decir, se dijo mucho que en el pasado estaba el futuro,
y nuestros abuelos indígenas tienen mucho más de socialistas que lo que pudo soñar Carlos Marx. ¿Por qué? Porque ellos viven la colectividad. Para empezar, no se pronuncia el yo individual. El on en maya es nosotros. Es decir, es imposible que haya un modelo de desarrollo indígena sin que exista la igualdad. Es imposible, es como una premisa plural. Claro. Nosotros tenemos café o nosotros no tenemos café, pero no hay tú tienes café el yo. Y yo. Si tú estás triste y yo estoy contento, no puede darse. Estamos tristes porque estás triste, estamos contentos porque es un solo corazón, es un botán, eso por eso dicen el zapatismo es un botán, aquí sería un pusical, mi corazón, incabat, mayatán. ¿No hablas maya? No, desafortunadamente no, pero sí me gustaría. ¿Cómo hachi, no? Hachi, sok shok maya, tulakin shok maya. Estoy Hachkimakin Wallet, Ako, Mayako, que me escuchan. Maestro, además de los orígenes del EZLN que vienen de la Liga 23 de septiembre y del Ejército ELN, se comenta, por ejemplo, el libro de Tello Díaz de La Rebelión de las Cañadas, habla sobre sus orígenes. Yo quisiera preguntarle si no también tuvo que ver la Iglesia por la parte de la teología de la liberación con el obispo Samuel Ruiz. Gracias por tu pregunta y me permite dirigirme a todos los que leen, decían en esos tiempos con todo respeto, pornografía, ¿no? O sea, mucha gente fue pagada para inventar, mucha gente, me refiero a este Tello, a gente de televisión, a hacer programas de televisión. Quisiera aprovechar para decir la estrategia que se usó en Londres y luego en Estados Unidos para Centroamérica, para Vietnam, luego para Centroamérica y luego perfeccionada para Chiapas, tenía sobre todo de los 5 brazos: psicológico, ideológico, guerra política, guerra de masas, la guerra ideológica. Y esa es pagar a los intelectuales, pseudointelectuales o ideólogos para inventarse una historia, una narración en la que universitarios, incluso gente leída, no digo ni siquiera si es de derecha o sus opciones personales pueden ser de otro tipo, como está pasando con Venezuela, nos está llegando una cantidad 90% mentira la que nos tragamos. Y lo mismo que me acabas de decir, yo tuve, igual que otros, que hacer casi un ayuno a muerte para desmentir a Televisa en frente de Televisa misma. Eso luego sí se los cuento como anécdota, pero sí es totalmente mentira que venga de la 23 de septiembre y en cambio sí te puedo decir, yo me sumé cuando se hace la primera declaración. Yo vivía en Mérida, había vivido en Chiapas, pero estaba en México y estaba en ese momento en Yucatán. Y entonces íbamos a un encuentro con amigos de la escuela de Maní, un encuentro curiosamente el 14 de febrero, pero lo planeamos en diciembre y se atraviesa el 1 de enero. Entonces pues pasa todo esto y se hacen, recuperamos, compilamos muchos despensas, ropas que los yucatecos enviaron para allá. Salimos del Marcelino Champañán, del CUM, de todo, a la iglesia. Entonces, ahí sí, la respuesta a tu pregunta, yo creo que la iglesia tiene una labor humanista por misión, y donde haya una situación de muerte, de abandono, de masacre, igual lo dice bien claro, donde tuve hambre y me diste de comer, donde no tuve techo y me abrigaste, pues en el momento en que se inicia la presencia devastadora del Ejército Federal en la zona de Chiapas, ya desde ese momento la iglesia está buscando apoyar, ayudar en el sentido humanista, pero luego si la intervención de don Samuel Ruiz como obispo de San Cristóbal de las Casas va a ser uno de los que se van a hacer propuestos como mediación, como mediador entre el gobierno federal y el EZLN. En ese momento
se inicia una avalancha mediática, una guerra mediática, y de ahí para adelante a don Samuel Ruiz y a la iglesia chiapaneca como comunista, como comandante, como el verdadero comandante de los movimientos, y incluso le inventan que es teólogo de la liberación. Pareciera ser que todos los que se involucran en los procesos de liberación de los pueblos indígenas o de otros, de las mujeres, de los gays, de las minorías, de los niños de la calle, todos son ya comunistas. A lo mejor la Teresa de Calcuta, si no hubiera tenido albergues, la llamarían también una comunista a ultranza, ¿no? Entonces, sí creo que hubo una presencia, y le decía que llevamos esas, se llegaron de todo el país, llegó mucha ayuda a Chiapas, y se concentraban en centros muy cercanos a la iglesia de acopio, y después es que vino este momento en el que era importante detener la guerra, y allí se manifestaron. Hasta en maya aprendí a decir no a la guerra, se decía desde Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad Juárez, México, 32 estados, todos, Yucatán, aquí en la plaza hasta se cantaba solo le pido a Dios, entonces que no hubiera guerra. Y en menos de 12 días, ahí les va un dato muy importante para no olvidar nuestra historia a nivel de impacto mundial. Nunca en la historia de los movimientos armados ha logrado una guerrilla, y en ese momento el EZLN es explícitamente una guerrilla, un movimiento de insurrección, sentar al gobierno al que le declara la guerra, en menos que ahorita acabamos de firmar, bueno, cuando firmaron Salvador 20 años, 30 años, Colombia 30 años también, o sea, todos han sido mínimo 20 años. En 12 días el EZ sienta al gobierno. Eso no ha pasado nunca, en América Latina, ni en el mundo, ni en África, en ningún lugar. ¿Y cómo lo lograron? Ahí, por eso que México empieza a ser conocido. Y realmente Chiapas, ni siquiera los mexicanos sabían pronunciar, decían Chapas. O sea, el mismo senadores no sabían de dónde qué significaba nada, no entendían la realidad que supuestamente en la conocida ignorancia de nuestra clase política sobre la realidad mexicana, como vemos hoy claramente, ¿no? Sí, claramente la ignorancia. Bueno, entonces proponen que el inicio de mediación a 3 o 4 gentes, entre esos Julio Scherer, periodista que de Proceso, fundador de varios, y Rigoberta Menchú y don Samuel Ruiz. Y de los tres, el que acepta, y obviamente el que más querían por vivir allí, conocer la realidad, don Samuel Ruiz hablaba alemán, inglés, francés, griego, tojolabal, tzotzil, celtal, políglota, poco comparable a ningún intelectual mexicano. Por eso, precisamente por inteligente, dicen que la inteligencia es el terror de las dictaduras, no las armas. Entonces, genera un proceso también inédito. Nunca había alguien propuesto una mediación. Todos aceptaban por decir, vamos a decir que Rabel o Lisi sea la mediadora. Y ella dice sí. Y Samuel Ruiz dijo, no, yo no soy el mediador, vamos a crear una comisión nacional de intermediación. Y lo realzo porque para mí todo esto era una novedad. O sea, qué brillantes maneras de prever los procesos que no podrían ni deberían repetirse como ya habían pasado, aprender de la historia, conocer nuestra historia para saber qué no queremos que vuelva a suceder. No puede ser un lujo, sino es un deber. ¿Sí me explico? Sí, claro. Sí, claro. Maestro, y para el grupo, el Ejército Zapatista, ¿quién era y qué representaba el subcomandante Marcos? No sé si quieren que vayamos dándole coherencia a una pregunta con otra. Claro, lo decía porque queda ahí pendiente de terminar de explicar cómo está. El contexto histórico también es importante, ¿no? Por ejemplo, ahí el gobierno federal manda a negociar a Manuel Camacho Solís, exacto, que había perdido las elecciones para ser el candidato presidencial. Exacto, por ahí. Bueno, ahí asesinan a Colosio antes y todo ese proceso. Y pero bueno, ahí también es importante comentar que
el presidente actual, que era Carlos Salinas de Gortari, aspiraba para ser presidente de la OMC. Entonces a él también le convenía detener todo, que no se viera lo que se estaba gestando realmente, la importancia que tenía el ZLN en ese entonces, que era un movimiento pues nacional. No, sí, muchas gracias. Entonces sí, traté de decir esto de la cantidad de información y, digamos, pseudo intelectuales que escribían, muchos, ese es uno. Luego está la de los espejos, Señor de los Espejos, las crónicas, no me acuerdo, señor de Marcos, la genial impostura. Ándale, exacto, gracias, exacto. Todos estos, ese fue uno de los primeros. ¿Sabes cómo se dio? Seguramente, además de una manera muy fraudulenta, porque ellos entraron y le preguntaron al sub, hasta ese momento, al EZ, que la entrevista era para poder dar cuenta de lo que estaban haciendo. Cuando luego tomaron los datos y los manipularon y se alejaron del EZ, entonces fue una traición de la misma forma en que se consiguió la información, y hacen entonces el libro, y eso fue denunciado en público y jamás lo supimos, porque los que se encargaban de taponear estas verdades, en parte mentir y en parte decir otra cosa. Esta es parte de la que yo les llamo GBI, o guerra de baja intensidad, y que les digo es un manual que tiene 5, los paramilitares, crear la desesperanza, por decir, pariente de Medina entra a casa de Medina y mata a los hijos de Medina. Eso sucede hasta hoy. Todavía hace unos meses estuve ahí, acaba lo de Chalchihuitlán, que ustedes acaban de escuchar, todo este asesinato de cómo despojan una familia, entran y sacan, y en Navidad murieron ancianitos. Todavía eso, y muchos ni siquiera sabemos. Me pasó en Tijuana hace 15 días decir Acteal, no saben los baja californianos qué es Acteal, y son de este país. Hay mucha desinformación, nos hacen saber mucha información de lo que no nos hace, no hay coherencia se nos está a través de tecnología y también inteligentemente hacer que nosotros no tengamos fake news, ¿no? Las famosas fake news. Claro, sí, pero además bombardearte, y te están poniendo, acaban de secuestrar a esta niña y la mataron, y enseguida ves una niña desnuda vendiendo Marlboro, por decirte una tontera, ¿no? Eso fragmenta el sentimiento y la coherencia de solidarizarte con una niña que están prostituyendo o asesinando, y de pronto te ponen algo que esto es lo mismo que hacen en África hoy. Ponen una manera de torturar enfrente de las mujeres, le cortan la cabeza a su marido y las hacen cantar. O sea, romper la coherencia psicológica, espiritual del ser humano es vencerlo. Entonces, lo que se hacía con la desinformación era lograr que los mexicanos, que estaban ilusionados por primera vez en la vida, esperanzados, no en comprarse un Ferrari o tener una casa en Chicxulub, no, era tener esperanza de justicia, de la posibilidad de ser todos, por lo menos, un espacio donde las mujeres, los hombres puedan vivir en seguridad, puedan hablar, puedan ser dueños de su tierra. Todos esos procesos a los que aspira el EZ, como dice que es el EZ, es de liberación, o sea, que no haya más opresión, que puedan tener casa, que puedan tener escuela, a eso le tiraban. Entonces, por eso te digo, hay mucha desinformación. Esa es la principal. Tal fue que una vez me entrevistaron a mí, parte del análisis político, que estaba yo viendo los aviones, y Televisa estaba poniendo, creo que era López Dóriga o el otro Jacobo, no recuerdo quién estaba, en el 94, y decía él, no, miren, cielo raso, y nada más movías así el televisor, el canal, y en la NBC, todos los Estados Unidos, en Madrid, en España, todo el mundo estaban viendo los aviones bombardear Rancho Nuevo, la zona de Ocosingo, Ventil, toda esa parte estaba haciendo, ahí estaban los aviones. Y yo estaba además ahí, lo estaba viendo, ¿no? Sí. Entonces esa es la que les puedo decir más inmediata, de cómo, hubo un momento en que, a propósito de mentir, que estaba haciendo un ayuno en el 94, nos tocó hacer un ayuno para parar la guerra, para que aceptaran, porque a Camacho lo estaban imponiendo, volviendo a tu pregunta, ¿no? Y entonces Samuel Ruiz, como al que aceptaban y proponía el EZ, estaba siendo negado, y además se inició un proceso de asesinatos con los paramilitares. Mientras llegaba el 95,
y ya nosotros teníamos una cantidad de muertos en los pueblos, en los territorios indígenas. Entonces decide hacer un ayuno y algunos nos sumamos a ese ayuno. Ofelia Medina, otra actriz yucateca, y otro grupo de intelectuales nos pusimos en el Ángel de la Independencia y estuvimos 23 días sin comer. Logramos que de las 4 cosas que pedíamos, que cumplieran 2. Y fuimos hasta Los Pinos con Cedillo, en silla de ruedas nos llevaban y traían, y logramos que la primera condición era el reconocimiento de Samuel Ruiz, y entonces acepta Cedillo. Bueno, o sea, nos íbamos a morir de hambre si no aceptaba, pero aceptó esa, y aceptó también la salida de los militares de una zona tipo Acteal. Iba a haber una matanza, un genocidio parecido al que hubo después, 3 años después. Que todavía no está resuelto hasta donde sea Acteal, ¿no? Sigue. Pero tu pregunta fue sobre... Bueno, el antecedente cuando llega Manuel Camacho Solís, y entonces este armisticio se hace precisamente para detener, digamos que todo el ambiente de guerra, para que no dañar la candidatura del candidato del candidato a la Organización Mundial de Comercio, que era el presidente Carlos Salinas en ese momento. Sí. Sin embargo, yo pienso que la trascendencia del EZ es con los acuerdos de San Andrés, porque llegan al Congreso. Lamentablemente no se aprueban como se aprobó o como estaba acordado con el subcomandante Marcos. Sin embargo, de las cosas importantes, por ejemplo, la participación de la mujer, ¿no? Con la comandante Ramona, ¿no? Que era la que daba los comunicados del ZLN. Sí, creo que vamos a ir como parchando quizá la versión que nos ha llegado, ¿no? Vamos a ir completándola. Los acuerdos de San Andrés son la única mesa propuesta a la que arriban los diálogos. O sea, el diálogo se inicia a partir de este momento que les digo, ya estaba la segunda declaración. Esto me sirve para responder a algo que seguramente van a decir, que tiene que ver las armas. En el 94 se dan 2 declaraciones, 3. La segunda declaración, la primera es de guerra, la segunda declaración es cuando convocan a toda la sociedad civil, o sea, a maestros, desde Tijuana hasta Yucatán hubo representantes, o sea, habían 2 yucatecos, campechanos, quintanarroenses, sumaban 100, y esa Convención Nacional Democrática memoraba la de Aguascalientes de Emiliano Zapata, cuando 1917, ¿no? Entonces, cuando se da este proceso, se le entrega la bandera a esos 100. Entonces están sentados los 100, así como ahorita que estamos, y todos, unos muy esperando, así que les iba a tocar a ver a quién le daban la representación, y sube el mismo Marcos, se entrega con otra gente del EZ. Fue un acto más místico que político, porque empiezan diciendo bienvenidos a bordo, como si fuera una nave. Tan es así que yo me acuerdo que le pregunto al sub, oye, ¿y este movimiento indígena nacional? Me dice, no es un movimiento indígena, es un movimiento nacional, mayoritariamente indígena. Y entonces, no, porque indígenas hay indígenas que matan a sus hermanos. Ahí es su primer acercamiento con el subcomandante Marcos. Es mi primer acercamiento al subcomandante Marcos, sí. ¿Sí? Fue porque inmediatamente yo estaba coordinando con otro grupo de gentes la propuesta de candidatura a Premio Nobel de la Paz del mexicano obispo Samuel Ruiz García, que fue 4 veces candidato. Y desde la primera ha sido el que más votos ha tenido en la historia del Nobel. Sin embargo, no se lo daban porque era una decisión política, se la dieron a Arafat. Y curiosamente a mí el que me da la noticia es Marcos. Yo estoy en una misión del comité coordinador, me mandan a la selva, y en esa primera, segunda, tercera declaración, en la tercera declaración tengo otro encuentro con el EZ, con Marcos, es mi segunda entrevista. Segundo encuentro, ¿no? Ajá, y allá nada más no permite que nadie entre conmigo, nada más quiere hablar, y entonces ahí mismo en medio de los árboles en la noche y rodeado es todo surrealista, así, claro, y me agarra así y que yo me quedara, porque estábamos como
yo diciéndole de muchas organizaciones que querían apoyar cada vez más a nivel nacional, cada vez más, era una empatía y de todo tipo, ¿no? Desde lo más inmediato de los grupos que sufrían y se identificaban. Entonces fue cuando me dice él, yo creo que ya no se lo dan el Nobel a don Samuel, y me doy cuenta que a esa hora, ese día, le daban el premio Nobel al que se lo fueran a dar. Pero dice, ¿cómo lo vas a saber tú? Como diciéndole antes que yo, porque yo estoy trabajando en eso, ¿no? Entonces se ríe, sí, pero yo estaba muy nervioso, emocionado, ¿no? Y le decía, ¿qué opinas de este papel que te acabo de dar? Firma don Samuel, y se lo daba, y entonces él decía, si no lo he leído. Sí, por eso, pero ¿qué opinas? Le volví a decir, no, si me volví a decir él. Y se reía, me dice, pues ¿cómo si no lo he leído? Pero es que yo estaba, ¿cómo nos traicionan las emociones? ¿No? Decía, por... Entonces le estaba regalando textos de Leonardo Boff, de Hayek, creo que sí, uno, no sé, de Nietzsche, o de Habermas, Neigermark, era un alemán. Ahí le di varias cosas, como él es filósofo, bueno, ya se sabe muchas cosas de lo que no asume ni tiene por qué. Entonces, sí, entra don Samuel Ruiz y se inicia. Entonces, la mesa de diálogo son 4 temas. La primera era derechos y cultura indígena, la segunda, democracia y bienestar, desarrollo, y la cuarta mesa era mujeres. Entonces solo se logra tener un primer acercamiento donde estuvimos muchísimos también mexicanos, miles de mexicanos, a veces así agarrados de las manos, rodeados con López y Rivas, Armando Batra, Luis Navarro, todos los representantes intelectuales, cuidando a veces que pasaran de una parte de la catedral a otra capilla, irnos al convento del Carmen, y cruzar, por decir, un callejón a otro. Total que estos procesos del diálogo fueron traicionados. No es exactamente, por eso digo, hay que ir, se firman los acuerdos, y los firma Zedillo, y después de que los firma, ya firmados, y existen las 2 propuestas, como se roban, por decir, el documento. Todo esto está súper televisado, está en videos, está en documentos, la COCOPA, la ley que se genera. Ellos traicionan, el Zedillo traiciona, devuelve en poco tiempo estos acuerdos ya firmados de San Andrés a Camanchén, y dicen que ya no son ciertos, los rompe, por decir, a la segunda sesión, y además ya manda más paramilitares bajo la mesa. Están en diálogo, pero se están matando. Están diciendo, estamos en diálogo, pero estaban matando. O sea, así tal cual. ¿Cómo va a haber diálogo si en las comunidades les decían, acaban de asesinar, acaban de matar? Tiraron por los aviones, pasaban y tiraban víboras y veneno sobre la milpa. Y además entraban los militares disfrazados de campesinos, desgarraban los frijolitos, mataban las gallinas, asesinaban a las mujeres, y los pueblos tuvo éxodos completos de sufrimiento, llorando caminaban los pueblos diciendo, Diosito los va a... La gente es muy, ahí la gente es muy sencilla, muy humilde y muy creyente. Muy creyente sobre todo. Y pues esa esperanza sigue viva. Hoy el EZ tiene 400 escuelas, tiene municipios autónomos. O sea, el triunfo del EZ es a través de los logros y los movimientos internacionales. El zapatismo ha incurrido por todo el mundo. Ustedes yo estuve hace 8 años y me preguntaban en Madrid la misma vez que aquí, ¿y dónde está? Porque ya no se oye. ¿Dónde están los zapatistas? Ya no se sabe nada. Bueno, que no se sepa nada no quiere decir que no exista. Yo nunca he estado, nunca, ¿no? Ajá, a lo mejor no ha sido Mercurio, pero no ha desaparecido, ¿no? Entonces, ahí sigue latente. Sí, y además puntuales. Son mucho más, son más fuertes, tienen cosas que no tenían, como estos procesos que te digo de educación. Mucha gente, universitarios o alumnos míos de la universidad o de la preparatoria se han ido a vivir, y unos ellos no quieren regresar. ¿Por qué? Porque precisamente encuentran sentido a sus vidas. Les recomiendo que vayan a la escuela zapatista, a la escuelita. Hay una universidad que es Universidad Zapatista, ahí llegan los grandes intelectuales de toda América Latina y del mundo. Y se genera otra manera de ver la vida, descolonizar el pensamiento es uno de los procesos.
O sea, nosotros estamos acostumbrados incluso a ir a la universidad y tenemos que hablar, pensar y recuperar. En una maestría o un doctorado es lo que te enseñan. En realidad no te enseñan a pensar, sino a generar una dicción para que parezca que sabes ciencia, y no es cierto. Sí, incluso a veces un meme de aquí por la zona de Chaxinquín, tú puedes saber más profundamente de ecología, ¿no? O de movimientos de la vida más profundos de la naturaleza, y no lo valoramos. Entonces yo creo que el zapatismo está tratando de decirnos a todos los que vivimos allá o vamos y nos acercamos a tener una experiencia de corazón, de aprender a escuchar con el corazón, no con el puro coco, a saber que todo tiene corazón, esta taza, todo tiene corazón. Entonces tú tiras el maíz y lo pisas, estás pisando a tu madre, que de ahí venimos. Entonces todas estas cosas de cuidar, es decir, mandar obedeciendo, dicen ellos. No puede haber, por eso la Marichuy no es ninguna candidata a la presidencia, ¿no? Es una representante que quiere mostrar, una visualizadora de la realidad indígena y de los derechos humanos que han sido negados, que se han olvidados intencionalmente. O sea, el olvido del EZ no es porque ellos no existan, sino porque hay gente que le interesa que no nos acordemos del verdadero amor, sino del amor falso o de la mentira, ¿no? Sí, maestro, ¿y el subcomandante Marcos es realmente quien comenta al gobierno federal que es este señor Rafael Guillén Vicente? Bueno, tendrías que ir a preguntarse. Desde su percepción. Cuando a él se lo preguntan, dice que no ha existido otro más y que ya no existe ninguno, que no se acuerda si existió aquel, pero no tiene importancia. Y cuando hablan del Marcos con el pasamontañas, también dice que ese no existe porque hace 3 años que es Galeano, y entonces es un pretexto. De hecho, la primera vez cuando lo iban a aprender, ¿te acuerdan? Cuando se mandó la orden de aprehensión, él dijo que todos somos Marcos, empezó el dicho, y antes ya habían dicho, ¿y qué es el pasamontañas? Sí, lo escribieron, una carta larga dirigido al Ejército Federal y a la sociedad civil. O sea, el pasamontañas nos lo pusimos para, qué chistoso, dice, qué curioso, qué irónico, nos lo pusimos para que nos vean. Uno diría, pues yo me tapo la cara para que no me vean. No me reconozcan. Entonces, nos pusimos porque a los indígenas no nos ven, nos pisan. Ahí estamos en sus casas, a veces lavando el piso, cortando el jardín o andando en la calle vendiendo, y no nos ven. En cambio, si aparece un güero de ojo azul, no solo lo vemos, lo seguimos y lo metemos a nuestra casa y lo llamamos amigos. Pero como diría la canción, la hipocresía que simulas y te avergüenzas de tu hermano y tu abuelo que ha vivido en esta tierra, ¿no? Es un mensaje de recuperar la dignidad y el orgullo de nuestros ancestros, de dónde venimos y quiénes somos, del México profundo. Es recuperar de los rincones, dice, del basurero donde se ha dicho, no tiene potencial revolucionario porque no ha ido a la universidad. No se trata de eso, se trata de que ya no se les diga, decían sus palabras, pinche indio, pinche puta, todas estas palabras deben desaparecer. Orgullosamente hemos de encontrar que todos los que luchan y se defienden, no debe existir una sola discriminación, no, ni una sola persona, porque el dicho dice clarito, un mundo donde quepan muchos mundos. O sea, nadie le sobra, diría Leonardo Boff. ¿No? Sí, o sea, el bote de basura que Dios no tiene, y el zapatismo tampoco. Hay mucha relación entre cristianismo y zapatismo, más que de iglesia. Al contrario, si la iglesia mexicana, si algo tiene, es conservadora. En el 90% de los curas y la iglesia católica es súper conservadora en todos los temas. Maestro, ¿el ejército zapatista se ha convertido en un movimiento político? Las dos cosas, de una vez, es que me alargo y discúlpenme. Decía, Marcos significó en un momento eso, ¿no? El pasamontañas es un símbolo para que nos vean, pero también Marcos decía, un símbolo que significa mujer en Marruecos. ¿Por qué? Que ser mujer es no existir, quizá, no solo no se les ve, sí, además en África se les corta el deseo sexual, se les amputa. Ser niño en Brasil, donde puedes matar a un niño en la calle, ser gay en San Francisco,
¿no? ¿Qué es ser indígena en Chiapas? Pues, ¿por qué le pegas a ese niño? Pues un día te va a pegar. Ni que yo fuera indio, te contesta, ¿no? O sea, Marcos es todos los pueblos, los sujetos y las personas que han sido marginadas, excluidas, lastimadas, violentadas, al que no asumimos. Es un símbolo. Entonces, claro que en un momento dijeron M, ¿qué es M? M, Margaritas, A, Altamirano, R, Rancho Nuevo, C, Comitán, Ocosingo, San Cristóbal de las Casas. En el mismo minuto, los 5 municipios estos, 6 fueron tomados en el mismo momento. O sea, qué exactos son los zapatistas. Por eso se llama Marcos. Hay muchas, puedo estar jugando con el nombre, pero lo importante es que nosotros nos pongamos un pasamontañas. Sentirse identificados. ¿Y cómo es la organización del EZLN? ¿Hay alguna estructura en específico? Sí, tú me preguntaste algo parecido, ¿no? Ahorita. No, que se ha convertido en un movimiento político, okay. el Ejército Zapatista. En la cuarta declaración, a ver si puedo las dos, ellos hablan de la flor de la palabra. La tercera declaración también es un llamado a la sociedad civil. La cuarta declaración, entre esa, y hacen una consulta, no sé si lo recuerden, una consulta nacional que se hizo aquí en Yucatán. Los maristas en el mercado se habían puestos en las iglesias preguntando: ¿tú, mexicano, quieres que el EZLN se convierta en un partido político? Un poco tiene que ver con lo que me estás diciendo. Ellos ya hicieron la pregunta, porque mucha gente veía la esperanza de que si tomaran el gobierno, y decían: nosotros no queremos tomar el poder. Y fue muy claro ya, como en muchos de sus cuentos y de sus documentos teóricos sociales que hacía el EZ, y que todo el mundo en Alemania, en Ámsterdam, copiaban. Cada vez que el teórico científico llamado Marcos escribía algo, se lo copiaban. A mí tocaba a veces escuchar una cátedra estrenando algo que ya tenía 2 años que había dicho el subcomandante Marcos. Por ejemplo, léanse ustedes las 7 piezas del rompecabezas, donde, fíjese, 15 años antes, 20 años antes, anunció toda esta guerra del narcotráfico. Ningún analista político lo había dicho. Y él lo dice en las 7 piezas. Una es el narcotráfico, la violencia, el feminicidio, todo esto está allí. O sea, es un tipazo, ¿no? Que puede, no es solamente el que cuenta cuentos del viejo Antonio, de Durito. Ustedes tienen que leer eso también, porque cautiva mucho a las... Bueno, entonces se respondió más del 60% de los mexicanos dijeron: no queremos que te conviertas en partido político. Queremos que sigan, porque ellos dicen: nosotros no queremos el poder, queremos seguir aquí en las piedras, en la selva, no nos interesa estar sentados ahí con el aire acondicionado de los pinos, no queremos gobernar. Que gobiernen los que se forman, los abogados, los que estudian, que gobiernen los que tienen buen corazón, porque el Movimiento de Liberación Nacional no es indígena, es para los que tienen un corazón justo, y que gobiernen ellos. Pero nosotros solo queremos un mundo donde quepan muchos mundos, donde todo sea para todos, donde todos los derechos sean vigentes para todos, no solo para algunos. Entonces, esa sería como la lógica de un movimiento político, pero en el sentido más profundo, aristotélico, si quieres. Polis es más alto que religioso, es el hombre que está dispuesto a morir por sus hermanos. Lástima que aquí político sí quiere decir el que está dispuesto a matar a sus hermanos, ¿no? Es el caso mexicano, ¿no? Somos campeones en impunidad, en criminalidad. Ser político aquí es mancharse. Un día que empecemos a limpiar eso y veamos un hombre honesto como Mujica o Mandela, gentes que gobiernan y entregan su salario y son honestos, íntegros, entonces el mexicano, y que sí los hay. Yo he conocido en este país gente maravillosa que anda con alpargatas pero valientes como Zapata, mujeres dignas y muy arriba de 20 Adelitas. Así como lo fue Ramona, que me decías, o Esther, o las comandantes, así un montón. Hay mucha gente muy digna, muy valiente y muy honesta en este país, pero no están en la clase política. Si eso pasara, entonces quizá tendremos otro México. Y la estructura del EZ, pues tiene la parte miliciana, que entregó las armas, que no sé si lo terminé de explicar. Cuando yo vi un video que iban a pasar, o que ya no va a haber tiempo, dicen que allí la respuesta se ve que hay una laguna de información. Y he visto mucho, ¿no?, a nivel internacional incluso, que de pronto suponen que existe una parte armada y una parte no armada. Eso fue nada más 12 días, ¿no? No, 6 meses.
menos de un año estuvo armado el EZ. En el 94, dada la petición de la sociedad civil, es decir, obreros, estudiantes, maestros, intelectuales, decían no a la guerra, no a las armas, ok, pedimos una disculpa, perdón, quizá, y es la famosa carta del perdón, perdón por atrevernos a haber derrotado con internet, con comunicación, no con balas, al ejército federal. Y el ejército ahorita está en una situación anticonstitucional, está en una trinchera arrinconando a los zapatistas. Y eso lo sabe Venecia, Italia, todo lo que yo les estoy diciendo, ustedes chequen si alguna de las cosas les estoy diciendo no es cierta. Pero busquen la veracidad de las cosas, no se traguen lo primero que vean. Incluso cuestionen todo lo que acabo de decir, pero van a ver. Entonces, la estructura es de base zapatista y de las comunidades, de las unidades de producción, de eso se mantienen las autonomías, han logrado tener un comercio entre ellos, no dependen nada, 38 municipios o más, están los caracoles del gobierno, tienen su propio gobierno autónomo, pueden ir ustedes a conocer Oventico, La Garrucha, o Morelia, vayan ahí, van a ver sus propias clínicas de salud, ya están arribando de la primaria a la secundaria en las escuelas, y en las clínicas ya están haciendo pequeñas cirugías ellos mismos, sin depender de un quinto, al contrario, regresan todo Sedesol, todo ejército, todo lo que sea gratis, lo patean, manchadas de sangre, en todo caso dice, lo aceptaremos, pero el voto jamás se los daremos. O sea, ellos saben cuáles, tienen mucho más conciencia y seguridad y confianza de lo que, de quién manda. Aquí todos los municipios van a ver que dice aquí, manda el pueblo y el gobierno obedece o se va. Y lo mismo es, no entra ni alcohol, ni drogas, ni prostitutas, ¿no? Están muy claros que siendo el primer lugar en alcoholismo, nos ganaba, ahorita somos nosotros los yucatecos, lograron ellos a disminuir en cero el alcoholismo en los municipios autónomos. Antes de acabar, queremos mandar, nos están comentando aquí sobre las redes sociales, desde la revista Peninsular, nos está viendo Julián Villanueva, le mandamos muchos saludos, al igual que Irene Chan, saludos, nos manda Martín García, y no solamente nos mandan igual saludos de Jalisco, no solamente nos ven de aquí del estado, nos ven de otros estados de la República, nos manda saludos Gabriel Cabrera Araujo, y Javier Alamilla. Un saludo a todos ellos. A mí me gustaría, con base a su última respuesta que nos está comentando, donde patean los apoyos y donde no, por llamarlo de alguna manera, y no reciben este recurso que se les proporciona, ¿cómo el movimiento zapatista ha podido financiar todos estos años, todas las acciones que han llevado a cabo? Es exactamente lo que dije, lo voy a repetir, estaba diciendo que las formas en que han logrado su autonomía son a través de la propia producción. No, una de las tristezas que nos acostumbramos es a decir la palabra nos dieron, no, nunca nos da nada, todo te lo ganas con tu trabajo. De hecho, quienes reciben, todos los que reciben algo de nosotros, es el erario público. Claro. Y claramente los que nos tienen que obedecer y devolver en todo caso nuestro dinero es todo gobernante o funcionario público. Esa es una premisa básica de la Constitución mexicana y que muchos voy a hablar de mis alumnos universitarios, desconocen. Es tristísimo. El libro más publicado es la Biblia, también la desconocen, Don Quijote la desconocen y la Constitución peor. Entonces, que por eso yo iba a las comunidades 9 o 10 horas desde antes del que existiera el ZLN, he trabajado y caminado por las sierras de este país. Sin embargo, también en los ejidos, la diferencia entre un intelectual con el apellido más casta divina de Yucatán o del planeta es igual de ignorante que a veces de la persona más humilde, perdida en un lugar donde no llega el teléfono ni la señal de nada. Es igual en cuanto a conciencia, o sea, no se sabe. Bueno, en caso de rechazo a algo que le dan, ¿no? En todo caso estarían recuperando tierras, recuperando recursos que son de ellos. Cada vez que progresa o se soldan algo, no dan nada, más bien están devolviendo una migaja de lo que se roban. ¿Sí? Es decir, bueno,
la forma productiva de cualquier unidad que no sea expropiada, es decir, a ver si te sirve, la gran injusticia es la propiedad privada de los recursos. La tierra, como reforma agraria, no llegó totalmente a Chiapas. Puede existir un individuo con 17,000 hectáreas y puede existir 17,000 individuos con media hectárea. Imagínate tú, así que pues no es tan poquito, amontonados cabemos más de 17,000 personas, ¿verdad? Claro. Pero imagínate que así viven, así se quedó la tierra. Entonces los grandes terratenientes eran y lograron una buena recuperación en el 94. Muchos pueblos indígenas recuperaron tierras, no como el lenguaje capitalista que dice que invadieron o no, recuperaron las tierras que tenían. Entonces la están produciendo, intercambian, hacen tianguis, ellos mismos, y también recibieron solidaridad internacional, así, okay. Pero muy mínima, ¿no? Ya no están. Por ahí iría la pregunta. ¿Fue esa tu pregunta? Sí. ¿Cómo obtenían ciertos recursos para poder llevar a cabo todas sus acciones? El video. Puede ser. Lo presentamos. Para que usted está oyendo ahorita ya. Sí, pero sí. Me están preguntando. Bueno, hay un video que ustedes pueden encontrar en YouTube, un poco para que no se aburran de estarme escuchando con la misma voz y se duerman. Ahí va. ¿De qué trata el video? Es muy parecido a lo que ustedes están haciendo. Es una serie de preguntas, como 15 preguntas o 10 preguntas básicas, que dura 6 minutos el responder, no como yo que me eché 40 minutos. Bueno, pues vamos a ver el video. ¿Quiénes son los zapatistas? Gente de abajo, gente común. Hombres y mujeres rebeldes, niños soñadores y abuelos insumisos. Pueblos indígenas mayas que hace 20 años nos despertaron con el grito digno de ya basta. ¿Ya basta de qué? Ya basta de violencia, de muertes, de explotación, despojo, humillación, desprecio y represión a los pueblos indígenas, a las mujeres, a la naturaleza. ¿Qué le piden al gobierno? A ver. Nada, no le piden nada al gobierno. Cuando se levantaron en 1994, hicieron públicas 11 demandas. Dialogaron con el gobierno y firmaron acuerdos que nunca se cumplieron. Ante esta traición, los zapatistas decidieron ir a sus territorios a construir su autonomía desde abajo, y el gobierno respondió con guerra. ¿Qué han hecho estos 20 años? Organizarse. Han creado un otro mundo, que gente de todas partes experimentamos en la escuelita. Ese mundo libre en que no hay explotación, ni opresión, ni violencia, ni más jerarquía que la de servir. Ese otro mundo con juntas de buen gobierno, escuelas, clínicas y hospitales autónomos, con resistencia económica y trabajos colectivos, que nos demuestra que es posible vivir de otra manera y que lo están construyendo con las manos y el corazón organizados, a pesar del hostigamiento permanente y los ataques del gobierno y sus paramilitares. Pero en los medios solo hablan de la guerra contra el narco, no contra los zapatistas. Es la misma guerra, una guerra desde arriba contra todos, una guerra de desgaste integral que afecta a los pueblos indígenas desde hace más de 500 años y que, si miramos bien, está pasando en todos lados. Los medios están comprados por los mismos que están haciendo la guerra, los dueños del capital. Por eso también tenemos nuestros medios y nuestra comunicación comunitaria, para estar informados con la verdad. ¿Por qué el gobierno quiere acabar con ellos? Quiere conquistar su territorio, porque aparte de estar lleno de petróleo y uranio, está lleno de indígenas. Y los indígenas, además de no hablar español, no quieren tarjetas de crédito y se dedican a sembrar. No son consumidores ni son productores, sobran. Y todo lo que sobra es eliminable. Pero no se quieren ir y no quieren dejar de ser indígenas. Su lucha es porque los reconozcan como pueblos indios, que reconozcan que tienen el derecho de existir sin convertirse en otros. ¿Por qué no responden con las armas si son un ejército? No hay que confundir el EZLN con las bases de apoyo zapatistas, que son la gente de los pueblos organizados. El EZLN dice:
Nos hicimos soldados para que no haya más soldados, y se están haciendo cada vez más invisibles, dejando a las bases de apoyo zapatistas mandar obedeciendo. ¿Y por qué se cubren con el pasamontañas? Ellos y ellas dicen: tuvimos que cubrir el rostro para poder ser vistos. El pasamontañas es un símbolo de resistencia. Detrás de ese pasamontañas está mi rostro y también el tuyo. ¿Y las mujeres qué onda? Participan en todas las áreas de su organización, como está escrito en la Ley Revolucionaria de las Mujeres. ¿Y por qué Marcos? ¿Un líder mestizo? Marcos es vocero al igual que Moisés. No hay líderes en los y las zapatistas. Quienes están haciendo la construcción de autonomía son mujeres y hombres comunes, rebeldes, insumisos, organizados. ¿Y cuántos son? Un chingo. ¿Dónde están? Por todas partes. El dolor y la rabia se extienden hoy por el mundo entero. Brota el zapatismo por todas partes en iniciativas pacíficas, en este mundo en que caben muchos mundos. Decenas de países expresan que las y los zapatistas están en todos lados, que somos un chingo defendiendo la libertad, construyendo autonomía y tejiendo cada vez mejor nuestras redes de solidaridad. ¿Y cómo están hoy los pueblos zapatistas? Cada día, mientras construyen su autonomía, tienen que resistir ataques paramilitares, ideológicos y económicos. Violencia, hostigamiento, asesinatos, encarcelamiento, desalojo, desprecio son el pan de cada día. ¿Cuál es su forma de hacer justicia? Dicen que buscan justicia, no venganza. Enfrentan a los de arriba sin temores, con la digna rabia, la memoria y el servicio a la comunidad. Nos enseñan que la forma de hacer justicia es organizándonos, construyendo autonomía a diario, cada quien en su geografía, desde abajo, sin negociar, sin venderse, sin rendirse ni claudicar. ¿Y yo? ¿Qué tengo que ver con todo eso? Su dolor es el nuestro, compa. Con ellos caemos todos o todos nos levantamos. Es hora de actuar. La realidad es nuestra. Porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar. Porque esto ya comenzó. El 2 de mayo de 2014 fue emboscado y asesinado el compañero Galeano, base de apoyo y maestro de la escuelita zapatista, en el Caracol de la Realidad, en una acción planeada y organizada militarmente desde arriba. Los medios comerciales han difundido la falsa idea de un enfrentamiento, confundiendo la realidad como es su costumbre. La realidad es que la agresión contra Galeano es el reflejo de la violencia sistemática contra todos a diario. La realidad está en nuestras manos. El crimen no quedará impune. Este día 24 debemos ir a la realidad, a mostrar solidaridad, y quienes no podamos ir debemos hacernos visibles en nuestros propios lugares, haciendo todo lo que sea posible para acompañar a los compas en su duelo. La realidad es nuestra. Alto definitivo a las agresiones a comunidades zapatistas. Si tocan a las y los zapatistas, nos tocan a todos y todas. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Estamos regresando a la entrevista con el maestro y a mí me gustaría hacerle una de las últimas preguntas para cerrar el programa. ¿Qué relación tiene Marichuy con el ejército zapatista? Bueno, uno de los logros que ya hace como referente histórico para siempre el EZ en México, en la historia de México, es que logró unir lo que ni el Estado había hecho, ¿no? No es lo mismo la CNC, Confederación Nacional Campesina, que hacer el Congreso Nacional Indígena. Unir a los pueblos, y no desde una lógica de arriba, sino desde abajo, generar al Congreso, donde se unen, no sé si hoy son 40 o cuántos pueblos han logrado. Recuerda que somos cerca de 15 millones, 63 lenguas, y que ahí están representados los pueblos más conscientes indígenas, no todos los pueblos indígenas, como bien iba. Bueno, Marichuy surge de ahí, en octubre del 2016, ya es año y medio, surge la propuesta de que haya una representante, y no se sabe quién. Ni siquiera se dice que es Marichuy, a ver quién, da igual de alguna manera. Suena sí y no, da igual, porque lo importante es que una compañera nuestra, la que sea, va a representarnos, no va a suplantarnos.
como lo hacen los senadores, los diputados, los gobernantes, los presidentes. Nunca nos preguntan nada. Entonces ahí, incluso en los mesas de San Andrés hubo un momento en que se levanta Tacho y dice, llevamos un tiempo acá y usted no nos hace caso, y empieza a hablar, tal. Entonces ya veo quién es el pendejo, le dice al gobierno. Usted no me entiende, y yo le estoy hablando. Yo sí le entiendo. Claro. Usted nos trata de tontos, pero el tonto es usted porque ni siquiera entiende una lengua propia de nuestro país. Entonces, esta mujer es una mujer náhuatl, que tiene 55 años por ahí, de Tuxpan, Jalisco, ni siquiera es chapaneca, pero es de uno de nuestros pueblos, y que no busca sino busca generar una conciencia y volver a poner en la mesa la situación de los pueblos olvidados de nuestro país. Es lo que quiere y lo ha logrado, porque eso no termina en 2018. Eso es volver a ponerlo y sigue mucho más allá. Entonces son los logros de juntar a los pueblos, unirlos en su viaje, y ahorita está suspendido porque se accidentaron y se murió una compañera, entonces se terminó eso. Pues es una de las cosas que más me preguntabas, qué cosas me han impactado de su comandante Marcos. Una vez me dijo, en una entrevista que le hice, le preguntaba yo que qué mensaje le daría a todas las mujeres que les han matado, como ahora la señora Estacanto, que le mataron a su hija el año pasado en estas fechas. Pero bueno, ha habido mucha gente que le han matado a su marido, a sus hijos, por defender la tierra. Y ahorita en México está lleno de feminicidios y de desaparecidos estudiantes. Entonces, ¿qué le dirías tú a esas madres? Y me dijo, ninguna muerte quedará impune. Y yo le dije, apagué la grabadora y le dije, esto es para ustedes, ¿no? Eso no es esperanza, yo te pedí un mensaje de esperanza. Y casi me mira como diciéndome, ¿quién eres tú para corregirme a mí, no? Y yo vivía con esas gentes y compañeras, y entonces no sentía que eso les iba a animar. Y pues tengo que hacer como los cantantes, como Silvio Rodríguez, Pablo. Cuando yo les sacaba la entrevista, ellos tenían un mensaje de esperanza, y tú no me estás dando. Y entonces, vuelve a poner tu grabadora, me dijo. Y la volví a poner, y entonces me dijo, el mensaje de esperanza para todas estas mujeres es todos estamos en una misma barca, y la barca están todos los que puedan luchar desde sus trincheras por la justicia, por la dignidad y por la paz. Ese es el mensaje. Maestro, ¿es verdad que usted que sabe acerca de que el cantautor Joaquín Sabina le haya escrito una canción para la novia del subcomandante Marcos? Pues es el mismo Sabina quien la canta y da razón de ser pirata, igual que Marcos. Entonces, ahí tú puedes ver una letra que está muy combinada por los que optan por el amor y por los vencidos, pero desde una esperanza. Y yo creo que eso es lo que tiene esa canción. Sí. Como un dolor de muelas. Como un dolor de muelas, ¿no? Un dolor de muelas, sí. Sí. Una vez le preguntaron, ¿qué es ser zapatista? Y escribió él, ser zapatista es ser como un pirata o un enamorado incomprendido que busca siempre una esperanza para los demás. Bueno, maestro, y ya para cerrar, quisiera agradecerle por habernos acompañado el día de hoy, y al mismo tiempo otorgarle lo que es un reconocimiento a nombre del maestro César Valera Baeza, promotor de derechos humanos, por acompañarnos en una emisión más del programa Máster Radio con el tema EZLN y Sociedad Civil, firmado a nombre del maestro Jordi Abraham Martínez. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, me es un gustazo haber platicado con usted. Y que nos haya compartido sus experiencias. Muchas gracias, y que sigan así siendo fertilidad de la comunicación y la verdad, sí, por la libre expresión. Muchas gracias a ustedes. Ok, pues muchas gracias igual por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente emisión de Máster Radio.